Invito al doctor Patricio Granel Abad, que viene desde Londres a atender este llamado. De antemano le agradezco muchísimo. Y se prepara luego el doctor Eric Baseliak después de esta presentación. Muchas gracias, Eric. También estamos muy agradecidos por su presencia y su largo viaje para atendernos. Patricio, adelante. Muy buenas tardes. Quiero iniciar dándole las gracias a Landy por la invitación y a don Rodrigo. Es verdaderamente un honor y un placer estar con ustedes y dirigirme a este auditorio y también estar en la bella Cartagena. Voy a tener que hacer un pequeño ajuste a mi presentación por cuestiones de tiempo. Estamos un poco atrasados y tengo un vuelo que tomar, así que voy a tratar de modificar un poco y ser un poco más directo. También vamos a hacer un poco de cambio de marcha, luego de escuchar las excelentes presentaciones de hace un rato. Vamos a hablar ahora un poco más enfocado en la parte jurídica, no tanto en la parte económica, y debo decir que después de escuchar a las presentaciones de macroeconomía me siento un poco igual que después escucho hablar del medio ambiente. Me da pavor, me dan ganas de convertirme en un millennial, vender la casa, vender el auto, irme a viajar porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Espero que el mensaje que les vaya yo a dar de un poco más de optimismo, porque justamente el enfoque que quiero hacer esta tarde es de resaltar las oportunidades que existen en el sector combinado con los instrumentos jurídicos a nivel internacional. Hemos perdido también en mitad de la sala porque nos hemos saltado la pausa del café, por suerte, porque entonces ahora podemos tener una conversación un poco más íntima, hay menos gente, y también porque pensaba utilizar el tiempo de la pausa del café para ir al baño, así que voy a tener que apurarme. El tema de la estabilidad jurídica es increíblemente importante y lamentablemente muchas veces corre el riesgo de ser dejado de lado y no de recibir la importancia que merece. Es un concepto tan amplio, tan básico, tan fundamental, que ha pasado a ser como parte del sistema y no se le da la atención que merece. Es una presunción que cualquier país que quiera atraer la inversión extranjera directa debe tener la estabilidad jurídica. No solo debe tener la estabilidad jurídica, sino que tiene que garantizar que esa estabilidad jurídica se va a mantener en el tiempo y también que va a existir hacia futuro. De hecho, el concepto de estabilidad jurídica implica esa permanencia en el tiempo. Es también un ingrediente de cualquier actividad empresarial, ya sea con o sin fines de lucro. Y la actividad en el sector de salud y farmacéutico no es la excepción. De hecho, es aún más importante en este sector farmacéutico, justamente por la naturaleza de la actividad y también por la enorme inversión que requiere. No quiero tener una charla, una presentación muy teórica. Podríamos filosofar sobre la estabilidad jurídica. Quiero hacer una presentación más pragmática y empezar quizá por definir qué es lo que debemos entender por estabilidad jurídica para efectos de esta presentación. De nuevo, dejando de lado los textos legales y enfocándonos en la parte pragmática. Y la definición que propongo para esta discusión, sin ánimo de simplificar, es la siguiente. La estabilidad jurídica es una reducción de riesgo. Es el riesgo que enfrenta cualquier empresario y que quiere minimizar para poder hacer los cálculos, las proyecciones y el plan de negocios. Y el riesgo en particular al que me quiero referir es el riesgo que el Estado cambie las reglas de juego a mitad del partido, de una forma drástica, de una forma inesperada o de una forma injusta. El doctor Correa mencionó en su presentación que esto constituye un problema que en su opinión es muy importante, es un problema institucional. Mencionó la falta de coordinación, por ejemplo, entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Ese es el tipo de riesgo que los inversionistas no quieren enfrentar, es el tipo de riesgo que tiene que ser minimizado o manejado.
Y repito, en un sector de la salud que es tan altamente regulado, ese riesgo es aún más alto. Reducir el riesgo es consecuentemente más importante en ese sector. Cualquier inversor prudente, responsable, va a aspirar a tener previsibilidad en su actividad. Y eso es algo que he visto en mis 15 años de carrera en el sector internacional, primero comercio internacional, luego en inversión, es el enorme valor que esa previsibilidad tiene en los negocios internacionales. La falta de previsibilidad somete el éxito a contar con suerte, y contar con suerte no es un plan de negocios y no es algo que va a satisfacer a los accionistas. Los empresarios y las empresas exitosas intentan siempre anticipar, calcular, reducir, minimizar el riesgo. Y he venido para abordar justamente esta tarde ese tema desde una visión internacional con los instrumentos, las herramientas que existen en la actualidad. Primero, quiero que pasemos unos minutos pensando en qué ha hecho Colombia y otros países para otorgar esa estabilidad jurídica y reducir el riesgo para los inversionistas y sus inversores. Segundo, ¿qué pueden ustedes hacer para justamente reducir y mitigar ese riesgo con los instrumentos que ya existen? Y la respuesta a las dos preguntas es la siguiente: acuerdos internacionales de atracción y protección de inversiones. Y es eso en lo que me quiero enfocar. Esos acuerdos que describiré de forma muy general constituyen una herramienta muy eficaz para asegurarse que la estabilidad jurídica en Colombia y en otros países en los que las empresas aquí presentes tengan inversiones o piensen tener inversiones sea respetada, sea una realidad y no simplemente una promesa. Es una herramienta existente, como les digo, es una herramienta efectiva, es de relativo bajo costo y está al alcance de cualquiera que pase un tiempo entendiendo cómo funcionan esos instrumentos y cómo pueden ser utilizados. ¿Qué son estos acuerdos o tratados de atracción y protección de inversiones? Pueden adoptar muchas formas, pueden tener muchos nombres, pero una característica común es que son instrumentos, un documento legal que está suscrito por 2 o más estados, que son vinculantes desde el punto de vista legal para quienes los suscriben y mediante los cuales los estados se comprometen a otorgar cierto tipo de protecciones a los inversionistas y sus inversiones en los otros estados que han firmado o suscrito esos acuerdos. Si lo puedo simplificar utilizando una analogía, la analogía que creo que es más acertada es decir que eso es un contrato. Es un contrato que, como cualquier contrato, otorga derechos y obligaciones. La diferencia es que en este contrato los estados son las partes y los beneficiarios son los individuales, las personas naturales o jurídicas. Los estados han firmado alrededor de 3.300 acuerdos de este tipo. En el año 2015 se firmaron 31 acuerdos de este tipo y en el 2016 37. La forma más común de este tipo de acuerdos, casi el 3.000 de los 3.300 son acuerdos bilaterales, es decir, son acuerdos que están firmados entre 2 estados y son ratificados e implementados por esos estados. Hay acuerdos entre más de 2 estados y generalmente son acuerdos regionales y muchas veces son capítulos de inversión dentro de tratados de libre comercio, como por ejemplo el NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá, del cual el señor Trump amenaza salirse, el CAFTA entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, o el reciente TPP o la Alianza del Pacífico. ¿Y con qué propósito firma un estado uno de estos instrumentos? En primer lugar, lo hace para tratar de traer inversión y hay mucha discusión, mucha controversia de si realmente logra ese propósito, si realmente hay un aumento en la inversión extranjera directa a raíz de esos instrumentos. En mi opinión, es un debate que quizás es un poco académico y que tal vez se saca un poco de dimensión, porque independientemente de que haya un aumento que se puede trazar directamente a la firma de ese acuerdo, tiene un efecto positivo. Y tiene un efecto positivo no solo para esa atracción directa, sino que también tiene un efecto positivo para crear
esa estabilidad jurídica a lo interno del país, que beneficia no solo al inversor extranjero, sino que también a los agentes comerciales empresariales que se mueven en ese territorio. ¿Cuáles son los tipos de protecciones que contienen estos acuerdos? El contenido y alcance preciso de las protecciones va a variar de acuerdo en acuerdo. Nunca van a encontrar un mismo acuerdo que sea exactamente igual a otro acuerdo y por lo tanto es un error sacar conclusiones basado en un solo acuerdo y pensar que ese tipo de protección se va a aplicar en otros territorios que tienen ese mismo tratado. Y a mis alumnos siempre les digo que las 3 cosas más importantes en el derecho de inversión es la letra del tratado, la segunda es la letra del tratado y la tercera es la letra del tratado. Siempre hay que ir al tratado antes de poder hacer un análisis y dar consejos al cliente sobre qué es la estrategia legal que corresponde en el caso concreto. Pero sí hay 4 o 5 tipos de protecciones que son comunes a este tipo de acuerdo y voy a tratar de resumirlos. La primera es la obligación de no expropiar y es quizá la protección más básica y sobre la cual se enfocaba gran parte de la doctrina y de los casos iniciales. Es una protección que cubre no solo la expropiación directa, que es el caso tradicional clásico que se había visto inicialmente, que es el Estado soberano utilizando su poder soberano, entra y toma la propiedad privada del inversionista. Ya no se ve tanto ese tipo de expropiación, aunque sigue sucediendo, por ejemplo, en casos como Venezuela, pero normalmente la protección ahora tiene que responder a otro tipo de reto. Los estados son más sofisticados y el tipo de expropiación que realizan no es una expropiación directa, sino que es expropiación indirecta a través, por ejemplo, de una cadena de actos que vistos individualmente no pueden ser considerados expropiación, pero que cuando se ven en su conjunto configuran la figura de expropiación porque han eliminado el valor de la inversión. Y ese es el test que se aplica cuando se analiza si ha habido expropiación o no. ¿Ha tomado el gobierno, el Estado, medidas que han resultado en la eliminación del valor de la inversión? Y si lo ha hecho, existe entonces una muy buena base o fundamento para argumentar que ha habido una expropiación que debe ser compensada. Y con esto entonces paso a los otros elementos de la expropiación. La expropiación o la protección en contra de la expropiación dice que un Estado no puede expropiar salvo que sea para un fin público, salvo que obedezca a un sistema de debido proceso, que no sea discriminatorio y que además pague compensación al Estado. Y esa compensación tiene que ser una compensación que responda al valor de mercado. Es decir, que no es el Estado el que define de forma arbitraria lo que le va a pagar al inversionista, sino que tiene que ser el valor de mercado de la inversión inmediatamente antes de que haya sucedido la expropiación. Otro tipo de protección es la obligación de no discriminar en contra de los inversionistas ni de las inversiones de los inversionistas. Esa obligación de no discriminar, por lo general, que exige el tratado, por lo general se refiere a la comparación entre el trato que recibe el inversionista extranjero con respecto a otros inversionistas locales, y ese es el concepto de trato nacional. Y luego está también la obligación de no discriminar en relación con otros inversionistas extranjeros, y esa es el trato de nación más favorecida. Bajo ninguna de las dos situaciones puede haber una discriminación para el inversionista que se está arropando de ese tratado que está invocando. Es decir, que el trato equitativo e igual para todos los inversionistas es fundamental y es protegido por estos acuerdos. Otra obligación, y una de las más importantes y a las cuales los inversionistas están recurriendo con mayor frecuencia por la amplitud del concepto, es la obligación de trato justo y equitativo. Es un concepto, como les digo, muy amplio. Hay muchísima jurisprudencia sobre qué significa exactamente esa protección. Y si bien no existe una definición que pueda ser no controversial y aplicada a todos los casos, sí hay ciertos elementos de esa protección que son recurrentes y que por lo tanto se ha empezado a formar una línea de jurisprudencia que siempre apunta a esos elementos. Y los tribunales siempre se fijan y evalúan la conducta del Estado teniendo esos elementos en cuenta. Y los elementos son, primero, uno de transparencia.
El Estado tiene que actuar de forma transparente. Y esa transparencia tiene diferentes manifestaciones. No solo decirle al inversionista voy a hacer lo siguiente, sino que el Estado tiene que ser consecuente en sus acciones con los objetivos que ha establecido en sus políticas, ya sea en declaraciones públicas, por ejemplo, por el ministro, o en los objetivos que se están diciendo de forma expresa en las leyes o en las regulaciones. Tiene también que el Estado actuar con debido proceso. Es decir, se le tiene que dar oportunidad al inversionista de ser escuchado antes de que el Estado tome medidas que van a afectar directamente a la inversión. Un concepto relacionado con el de debido proceso es el de la justicia. No puede haber denegación de justicia. Es un concepto que se juzga según el estándar internacional, no el estándar local. Es un estándar muy alto, es decir, que no es fácil demostrar que el Estado no ha denegado justicia al inversionista, pero es una forma de asegurarse que de alguna forma existe un control de calidad sobre la justicia tanto judicial como la administrativa, que tiene que haber de nuevo una predecibilidad en la conducta de los órganos que van a estar tomando decisiones y juzgando si el Estado ha actuado de forma correcta según la jurisprudencia y las leyes locales, pero también internacionales. Otro componente importante de esta protección es no actuar de forma arbitraria o discriminatoria. Y aquí hay cierta repetición con el concepto de no discriminación, pero es independiente. Y quizá el énfasis es más en el componente de conducta no arbitraria, más que en no discriminación, pero es una de las causales que con mayor frecuencia se ven invocadas por los inversionistas cuando concluyen que el Estado ha actuado de una forma que ha afectado su inversión. Argumentan que esa actuación ha sido arbitraria, que no existe una razón fundamental de peso razonable para justificar la acción del gobierno y que esa acción del gobierno ha afectado la inversión, es arbitraria y por lo tanto tiene que ser compensada. Otra obligación es la obligación de permitir la repatriación, la libre repatriación de la inversión y de sus ganancias y sus dividendos. Existe también la obligación de protección y seguridad plena, la cual consiste en proteger físicamente la inversión, no solo protección de actos del Estado, sino que también protección de actos de terceros. Es decir, el ejemplo clásico es que hay y esto de hecho sucedió en un caso en el sector farmacéutico, que por ejemplo por alguna disputa local con un competidor, el competidor contrata a individuos de mala alcurnia para que vayan a las oficinas o a la planta y destruyan el equipo. El Estado no puede simplemente cruzarse de brazos, saber que está pasando eso y no tomar acciones para detener y proteger la inversión del inversionista. Es un ejemplo extremo, obviamente ese tipo de cosas pues, no sucede en países civilizados como Colombia, pero ilustra el concepto de la obligación que tiene el Estado de proteger a los inversionistas de acciones de terceros y no únicamente de acciones del Estado. Y ese concepto también en la jurisprudencia a veces ha sido extendido para cubrir no solo protección física, sino que también la protección legal a la cual tiene derecho el inversionista. Una aplicación en el sector farmacéutico que puede ser de interés tiene que ver con la propiedad intelectual. Si el Estado sabe, por ejemplo, que hay terceros en el mercado que están utilizando medicamentos que son patentados y que por lo tanto está violando el derecho de propiedad intelectual del inversionista, de la empresa farmacéutica, y el Estado no activa su sistema judicial, por ejemplo, o de la policía para detener esa violación del derecho de propiedad intelectual, puede configurarse una violación de esta protección de seguridad plena. La última protección a la cual me voy a referir es la protección que se conoce como cláusula paraguas, que es una protección realmente muy generosa para el inversionista y por lo tanto muy controversial. Los estados han empezado a dejar fuera esa cláusula paraguas de los tratados que han firmado porque realmente amplía mucho el ámbito de protección de los tratados. La cláusula paraguas lo que dice es que el Estado tiene una obligación en derecho internacional de respetar todo compromiso que ha asumido con el inversionista.
Y esos compromisos muchas veces son los compromisos que directamente se le han dado en un contrato, por ejemplo, o en una invitación formal de venir al país e invertir, en, por ejemplo, darle ciertas facilidades tributarias para la inversión, pero también puede, y ha sido interpretado como una protección que abarca el plano de ley general, es decir, que si el Estado ha pasado una ley y luego modifica esa ley de forma que afecta al el inversionista puede argumentar que al hacer ese cambio de ley ha dejado de cumplir el compromiso que el Estado asumió con el inversionista cuando invirtió en el país. De nuevo, eleva lo que sería un incumplimiento meramente contractual o un asunto puramente doméstico al plano internacional y le da derecho al inversionista a demandar al Estado a nivel internacional y obtener compensación. Como les digo, es una protección bastante controversial que ha empezado a dejarse fuera de los tratados. Este conjunto de protecciones a la inversión ofrecen una mayor estabilidad jurídica. Obligan al país receptor de la inversión a respetar las reglas de juego que existen en el momento de realizarse la inversión. Es decir, reduce el riesgo para el inversionista y crea mayor predecibilidad. Pero la pregunta es, ¿son realmente efectivas esas protecciones? ¿Contribuyen a la estabilidad jurídica? ¿Puede el inversionista hacer valer esas protecciones en caso de que el Estado las incumpla? La mayoría de los tratados de inversión contienen cláusulas de solución de diferencias. Le dan el derecho a los particulares, a las empresas, al inversionista privado a demandar al Estado a nivel internacional frente a un tribunal internacional independiente. El Estado de antemano otorga ese consentimiento, es decir, firma un acuerdo que dice yo acepto ser demandado en la justicia internacional sin saber quién me va a demandar, sin saber con quién estoy entrando en este contrato y cuál es el inversionista que puede utilizar esta protección y demandarme a nivel internacional. Si el Tribunal Internacional determina que el Estado efectivamente ha violado esas protecciones, ordena al Estado a pagar compensación que corresponda al valor de la inversión que ha sido afectada. La mayoría de los casos de inversión son casos por cientos de millones de dólares o incluso billones de dólares y los estados han efectivamente emitido laudos ordenando a los estados pagar esas sumas. Otra razón de por qué esta área de derecho es un área controversial en muchos de los países. Desde 1987 hasta el 1 de enero de este año ha habido 800 arbitrajes de inversión en contra de estados con base en estos acuerdos de inversión. Es decir, son instrumentos que se utilizan y que llevan a disputas que son dirimidas por tribunales internacionales. Solo en el 2015, 71 inversores extranjeros presentaron nuevos casos en contra de estados. El año pasado hubo 62 nuevos casos. Es decir, es un área de derecho que si bien cuando se compara con arbitrajes comerciales es pequeño, es un área de derecho que está viva y que sigue creciendo. Varias empresas farmacéuticas han invocado estas protecciones y han traído demandas en contra de estados con base en estos acuerdos y estas protecciones. Y los estados demandados por empresas farmacéuticas incluyen Estados Unidos, Canadá, Polonia, Ecuador y hace poco Colombia. Este derecho de los particulares de demandar a los estados es realmente algo inaudito hasta hace muy poco en derecho internacional público. Los estados no podían ser demandados por particulares, incluso tampoco por otros estados. Es decir, que el Estado está cediendo parte de su soberanía al decidir que puede ser demandado y puede ser exigido a pagar cientos de millones de dólares. Ahora, la pregunta que ustedes me harán es, después de emitidos esos laudos por cientos de millones o billones de dólares, ¿pagan los estados? Y la respuesta es que sí, los pagan, en su gran mayoría. Hay quizá 4 o 5 ejemplos de estados que no han pagado y que han sufrido las consecuencias del no pago de esos laudos. Argentina hace poco creo que vivió el costo de no respetar estos laudos y perdió el acceso a la línea de crédito del Fondo Monetario y de otras instituciones internacionales. Y no es coincidencia que el presidente Macri, una de las primeras cosas que hizo cuando ganó la presidencia
fue revertir esa política de desafiar los laudos que eran emitidos por estos tribunales, justamente para volver a tener acceso a las líneas de crédito a nivel internacional. Hablemos de Colombia. Colombia tiene 22 acuerdos de inversión que están vigentes y otros 13 firmados, pero no vigentes. Tiene 7 acuerdos bilaterales que están vigentes con China, India, Japón, Perú, España, Suiza y el Reino Unido. Tiene además tratados de libre comercio que tienen capítulos de inversión que tienen estas protecciones con Estados Unidos, Canadá, México y Venezuela. Tiene 8 acuerdos bilaterales que están pendientes de ratificación con Brasil, Chile, Cuba, Francia, Corea del Sur, Singapur y Turquía. Colombia además es parte de la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y también de la Convención de Panamá, que cumple el mismo propósito. Es decir, tiene el marco jurídico a nivel internacional necesario para poder valerse de estas protecciones y hacerlas valer una vez que el laudo ha emitido un fallo en favor del inversionista. Y los acuerdos de inversión de Colombia, estos 22 acuerdos que están vigentes y los otros que están pendientes de ratificación, contienen estas protecciones a las cuales me he referido. Algo interesante para el sector farmacéutico es que la mayoría de estos tratados que ha firmado Colombia, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, especifican que medidas estatales que cumplan ciertas características no serán capaces de configurar expropiación indirecta. Y esas características incluyen las siguientes: que las medidas no sean discriminatorias o arbitrarias, que sean adoptadas en aras del bien público o interés social, salud pública, seguridad o protección del medio ambiente, que sean proporcionales y adoptadas de buena fe. Y varios otros acuerdos de Colombia también establecen que los estados no deberán relajar los estándares de protección a la salud pública con el fin de traer inversión extranjera directa. Y ese es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Esta red de acuerdos de inversión que ha firmado Colombia fomentan esta estabilidad jurídica y consecuentemente se puede argumentar atraen inversión extranjera directa, pero también benefician a las empresas que se manejan en Colombia, porque el Estado sabe y conoce de las obligaciones y sabe que tiene que coordinar mejor su política interna para no violar alguna de estas protecciones. Hay un estudio que dice que el sector farmacéutico en Colombia crecerá 7.3%, de 5 billones a 7.1 billones de dólares americanos entre los años 2015 y 2020, y este estudio atribuye en parte el crecimiento en el sector a los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia. Hasta el 2016 Colombia no había sido demandado por inversionistas extranjeros bajo ninguno de estos acuerdos internacionales. En el último año, sin embargo, ha recibido varios avisos de intención, principalmente en relación con inversiones en el sector minero, pero como indiqué anteriormente, también hay por lo menos una inversión en el sector farmacéutico. Ahora, voy a la última sección de mi presentación y voy a tratar de empezar a concluir, pero quizás esta es la parte de la presentación en que quisiera hacer énfasis porque es la parte pragmática, de cómo pueden ustedes utilizar estos instrumentos. El primer consejo que le doy a mis clientes multinacionales es la de tomar medidas que puedan prevenir la disputa y que una vez que la disputa se vislumbra, que puedan tomar medidas para reducir el riesgo de que esa disputa lleve eventualmente a un arbitraje de inversión. Pero nada de eso puede realizarse si la inversión no está debidamente estructurada. Tiene que estructurarse la inversión de forma tal que el inversionista pueda invocar uno de estos tratados. Como les dije anteriormente, estos tratados no son universales, no son multilaterales, la mayoría son acuerdos bilaterales. Por lo tanto, no todo inversionista puede invocar las protecciones de alguno de estos tratados. Pero lo que es más, como les dije, las protecciones no son iguales. Hay unos tratados que contienen protecciones más fuertes, más efectivas, y por lo tanto estructurar la inversión de forma tal que les permita a ustedes utilizar el tratado que contiene la mejor protección es el primer paso para poder proteger su inversión.
Y la forma de estructurar la inversión de forma tal que puedan hacerse valer de estas protecciones es realmente algo sencillo. Puede tener un costo, el costo puede ser tributario, pero puede que no exista el costo tributario. Y la forma de hacerlo es simplemente viendo la cadena corporativa a través de la cual se ha realizado la inversión extranjera y asegurándose que en algún momento de esa cadena corporativa hay una empresa que está registrada en un país que tiene uno de estos tratados internacionales de protección de inversiones y que esa empresa eventualmente es dueño de las acciones de la empresa que es dueña de la inversión en el país del que se trate. Como les digo, no es algo difícil incorporar una sociedad anónima. En la mayoría de los tratados, esa sociedad anónima puede que no tenga ninguna actividad en el país en la que está registrado. Algunos acuerdos sí contienen una exigencia de que haya una actividad económica efectiva, pero la mayoría no lo contienen. El segundo elemento para poder utilizar estos acuerdos es tener una estrategia que tenga conciencia de estos acuerdos y que permita de forma activa y temprana poner en alerta a las autoridades, al ente regulador o al Ministerio de Salud o al órgano que sea responsable por la acción que ha tomado el Estado que afecta la inversión que ustedes tengan. Eso requiere tener un diálogo con las agencias estatales competentes para, de ser necesario, llamarles la atención y decirles: sabemos que ustedes han tomado esta acción o están pensando en tomar esta acción. Queremos recordarles de forma muy respetuosa que, por ejemplo, el Estado colombiano o el Estado francés o el Estado del que se trate tiene obligaciones bajo derecho internacional. Una de esas obligaciones es, por ejemplo, darnos trato justo y equitativo, no actuar de forma arbitraria, no discriminar en favor de una empresa farmacéutica local, dándoles a ellos una patente pero negándola a nosotros. Y quiero recordarles que si no podemos solucionar esto en la mesa de negociación, vamos a ejercitar nuestros derechos, vamos a ir a un tribunal internacional, vamos a presentar una demanda que creemos que podemos ganar y por lo tanto el Estado va a tener que pagar los cientos de millones de dólares de resarcimiento, no solo por el daño que se me ha causado, sino por las ganancias que he dejado de percibir durante la vida de la inversión hacia futuro por no haber cumplido con esas obligaciones. En mi experiencia, y esto creo que está también respaldado por las estadísticas, los estados escuchan cuando el inversionista de manera respetuosa le recuerda cuáles son las obligaciones y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esas obligaciones de derecho internacional. Al menos 25% de las disputas se resuelven desde el momento en que el inversionista da un aviso de intención y antes de que el tribunal tiene la oportunidad de emitir un laudo. Es decir, los estados no quieren ser demandados y por buenas razones. No solo es el costo que tiene tramitar un arbitraje, sino que además el impacto reputacional que tiene el Estado de ser demandado por los inversionistas extranjeros es algo que los estados no quieren. Y concluyo con dos observaciones. Primero, es posible argumentar que el Estado colombiano ha contribuido a su estabilidad jurídica, obligándose internacionalmente a respetar ciertos estándares de trato. Estos estándares tienen efectos positivos no solo para los inversores extranjeros, sino que también tienen externalidades positivas para los inversionistas locales, toda vez que el Estado y sus órganos deben ajustar su conducta para respetar esas obligaciones internacionales. Y segunda conclusión, las empresas colombianas y extranjeras deben hacer su tarea. Está en su interés estructurar sus inversiones de forma tal que les permita beneficiarse de las protecciones que existen bajo estos tratados que ya existen. Y en segundo lugar, deben invocar esas protecciones cuando consideren que sus inversiones están siendo afectadas o pueden ser afectadas por medidas estatales que pueden constituir una violación de estas protecciones. Es decir, las empresas deben ser proactivas y reclamar la estabilidad jurídica que el Estado colombiano y otros estados les han prometido otorgar. Muchas gracias.